Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión toca ver una herramienta que se denomina Transform y lo que nos va a permitir es realizar transformaciones con nuestros componentes, ya sean rotaciones, movimientos o escalas. Claro, ya estuvimos viendo en los primeros vídeos, en los vídeos 10 y 11, si no recuerdo mal, en los conceptos generales, todo lo que tenía que ver con las transformaciones a nivel de objeto. Pero aquello también es extrapolable a la gestión de los componentes, con lo cual muchas de las cosas que estuvimos viendo ya en aquellos vídeos las voy a dar por explicadas en este y por entendidas, porque son bastantes conceptos. Si no los recuerdas, por favor, échales un vistazo, ¿de acuerdo? No obstante, aún así, me voy a centrar un poquito todavía en algunas cosas que no hemos visto dentro de lo que son las transformaciones antes de entrar a analizar completamente esta herramienta. En lo que a componentes se refiere, a la hora de realizar transformaciones, Maya nos pone a disposición diferentes componentes para poder realizar estas operaciones. Al mover, rotar o escalar componentes, podemos elegir para transformarlos que se hagan en base a un punto de referencia o bien que lo hagan a lo largo de múltiples marcos de referencia. Se denominan la traducción del inglés, como viene en el manual, es esta, ¿vale? Marcos de referencia, reference frames, creo que viene en inglés, o al revés, frame reference. Y están basados en los componentes que hay seleccionados. ¿Esto qué es? Bueno, pues un marco de referencia, digamos que podría ser como una simetría, o bien utilizar las coordenadas locales independientes de cada uno de los grupos de componentes seleccionados. Y digo grupos porque podemos seleccionar 2-3 aristas consecutivas, 2-3 caras consecutivas o vértices, y esto conformaría un grupo y realizaría las transformaciones en base a ese grupo, ¿vale? Hay una pequeña excepción, ahora la vamos a ver, pero bueno, voy a comentaros un poquito todo esto porque cuando estamos transformando componentes no en marcos de referencia, sino un grupo única y exclusivamente un grupo de componentes, podemos utilizar las herramientas de transformación que ya estuvimos viendo en aquellos vídeos que os he comentado. Y podemos establecer de esta manera la orientación, ya bien sea en base a las coordenadas globales o las coordenadas locales. Si recordáis cuando estuvimos viendo aquellos vídeos, las herramientas son estas. Este es el movimiento, la rotación y el escalado. Si aquí hacíamos un doble clic, salía un panel de propiedades. Y en este panel de propiedades, aquí en Axis Orientation, podemos especificar la orientación que queremos que tengan las transformaciones para con nuestros componentes, en este caso en particular, o bien para con los objetos con los que trabajamos. Aquí tenemos diferentes opciones, ¿vale? Y para trabajar, como os refería, con un único marco de referencia, es decir, un único grupo de componentes, podemos hacerlo a nivel de world o a nivel de object, que sería local, ¿vale? Ahora bien, para transformar grupos de componentes a lo largo de marcos de referencias locales, vamos a emplear las herramientas que ya estuvimos comentando en su debido momento, que son estas, ¿vale? Estableciendo la orientación de los ejes a nivel componente, ¿vale? Y de esta manera lo que estaremos haciendo es que tenga en consideración las normales de cada componente, ¿de acuerdo? Aquí las normales, aquí la orientación de ese componente específicamente, ¿vale? Entonces, si yo selecciono transformar a nivel de, o sea, estamos hablando de mover a nivel de componente, ¿vale? Y selecciono dos grupos de, vamos a seleccionar aristas, por ejemplo, unas aristas aquí, a ver, y otras aristas aquí. Si yo transformo esto, fijaros cómo lo está haciendo a nivel de componente, los está moviendo según el eje local de cada uno de estos componentes, ¿vale? Y estáis viendo, ¿de acuerdo? La alternativa a esto, voy a deshacer, sería que si esto lo tenemos en función a las coordenadas globales, por ejemplo, pues va a tomar toda la selección como un grupo, va a calcular un promedio, un punto medio entre todos los componentes seleccionados y desde ese punto va a aplicar las transformaciones, ¿vale? Las va a mover desde ese punto. Fijaros la diferencia, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que estábamos haciendo antes.
Bueno, viendo esto, entendemos entonces que los grupos de componentes hacen referencia a conjuntos de grupos adyacentes, que es lo que os he comentado hace un momento. Es decir, todo lo que son grupos de componentes que están interconectados entre ellos o están próximos entre ellos, pues conformarían un grupo. ¿De acuerdo? Os indicaba hace un momento que había una excepción en todo esto. Y esa excepción viene cuando seleccionando la herramienta de movimiento de traslación, que es la que tenemos seleccionada ahora mismo, realizamos un movimiento pulsando la tecla control y el ratón, el botón medio del ratón y arrastramos. Vale. En este caso lo que va a ocurrir es que cada componente se va a trasladar a lo largo de su propio marco de referencia ignorando al grupo al que pertenece. Por lo tanto el movimiento se va a realizar en base a las normales del componente. Entonces si yo pulso la tecla control y el botón medio del ratón, fijaros que ya mueva donde mueva el ratón, los componentes se están moviendo siempre en el mismo sentido, es decir, en el sentido de sus normales en este caso, ¿vale? Si seleccionamos caras ocurrirá exactamente lo mismo, ¿vale? Yo puedo seleccionar este grupo de caras, pulso la tecla control y pulso el botón central del ratón y fijaros que se mueve independientemente de hacia donde yo mueva el ratón, se mueve según las normales de las caras, ¿vale? Calcula el promedio de esas caras y las mueve, ¿vale? Bien. Visto todo esto, entramos ya de lleno en la herramienta que tenemos que analizar en este vídeo de hoy, que la tenemos aquí en el Edit Mesh, y es la herramienta Transform. La herramienta Transform lo que va a hacer efectivamente va a ser una transformación, pero tiene una pequeña peculiaridad, y es que va a guardar un historial de las transformaciones que realicemos con nuestra herramienta, ¿vale? Aquí, si pinchamos aquí, tenemos las opciones que hay a disposición y estas opciones varían en función del tipo de componente que tenemos seleccionado, ¿vale? Si tenemos vértices o tenemos caras, solo va a aparecer este valor de random, ¿vale? Ahora bien, si la selección la realizamos en función de aristas, por ejemplo, que son estas las que tenemos seleccionadas, y llamo al menú de opciones de transformación, aparece aquí una opción adicional que se denomina Local Center, ¿vale? La opción Random va a permitir introducir un valor para transformar el componente de forma aleatoria. Y ese valor lo va a introducir entre 0 y 1, ¿vale? Y va a realizar una transformación aleatoria de ese componente o de los grupos de componentes, ¿vale? Que hemos estado viendo hace un momento. Local Center lo que nos va a permitir es establecer dónde queremos que se posicione el punto de transformación para aplicar las transformaciones de nuestros componentes. Las opciones son Middle, que es la opción que viene por defecto, Start or End, ¿vale? Al inicio o al final. Si estamos hablando de una arista, pues en el centro de la arista, al principio de esa arista y al final de esa arista, ¿vale? Dependiendo de la opción que seleccionemos, va a ubicar ahí el punto de referencia para aplicar las transformaciones y a partir de ese momento, y hasta que variemos esto de nuevo, pues todas las transformaciones se van a realizar en base a ese punto que tengamos marcado, ¿de acuerdo? Si yo le pongo aquí Start y le doy a Apply, ¿vale? Fijaros que, bueno, aparece este manipulador que vamos a analizar ahora en un momento, ¿vale? Pero fijaros que de la selección de aristas que tenía ahí realizada, que eran la arista superior y la central, ¿vale? El manipulador se ha ubicado abajo del todo, al principio, ¿vale? Si yo esto lo pongo a End, lo pondrá aquí arriba, ¿vale? De Apply, lo pone al final de la última arista que se ha seleccionado, ¿vale? Y si indico Middle, le doy a Apply, la pone en mitad de la arista, ¿de acuerdo? Esa es la característica de este valor. Bien, vamos a analizar este manipulador porque tiene algo de curioso, ¿vale? Aquí podemos establecer que todas las transformaciones se realicen en base a las coordenadas globales, que es como está ahora mismo, o bien las coordenadas locales. Si pinchamos aquí en este iconito que aparece en este lateral del manipulador, ¿vale? Para que lo veamos, está ahí, ¿vale? Si yo pincho aquí, la transformación se va a realizar en función a las coordenadas locales de nuestra selección, ¿de acuerdo? Aquí en base a las coordenadas globales. Este manipulador es parecido al manipulador de transformación que ya vimos en su día en aquellos vídeos que os he comentado al principio y tenemos en él la posibilidad de rotar,
tenemos con los cubitos la posibilidad de escalar y con las flechitas la posibilidad de trasladar la selección, ¿de acuerdo? Yo puedo seleccionar esto, ¿vale? Rotarlo, escalarlo, ¿de acuerdo? Y eso afectaría a los diferentes marcos de selección, tal y como lo hemos visto. Para esto sigue existiendo la excepción que os he comentado antes de pulsar el botón control y el botón central del ratón, ¿de acuerdo? Si os quedara alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y trataré de daros respuesta lo antes posible. Que si queréis charlar sobre esto o sobre cualquier otra cosa, podéis pasaros por mi comunidad de Discord, tenéis el enlace en la descripción y os invito a que vengáis allí, ¿de acuerdo? Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, que a mí me viene genial, ¿vale? Y si no estás suscrito, suscríbete. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.